Aquí comienza Historias del Peronismo, un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo, conduce Juan Imperial. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estamos ya por Radio 4 de Junio para todo el país y el mundo a través de internet en www.radio4dejunio.com, haciendo este programa, el número 9 de Historias del Peronismo, en este viernes 27 de septiembre de 2019. Hoy un programa muy, pero muy especial. Es el primer programa en donde sacamos a relucir parte o algunas cositas que tienen que ver con el archivo audiovisual que, bueno, la producción del programa tiene sobre el peronismo y sobre cuestiones que tienen que ver con nuestro general Juan Domingo Perón. Hoy vamos a repasar algunos audios, por supuesto, fragmentos de la película La Revolución Peronista, que tan bien lograran Octavio Getino y Pino Solanas allá por los años 70, o por los años 60, mejor dicho, en Madrid, en España, en donde ya tenían a un general Perón, bueno, en su exilio español, en la etapa final de su exilio, y un Perón, bueno, por supuesto, cómodamente ubicado en su residencia madrileña y, bueno, acompañado de sus afectos más cercanos y las personas más cercanas, habla como a veces solemos comentar entre personas que venimos siguiendo estas cuestiones históricas y del peronismo. Perón hablaba como el viejo Vizcacha, como el hombre de campo, como aquel viejo en el que los chicos del pueblo van y se sientan a su alrededor a contarle, o a preguntarle, mejor dicho, a que les cuente anécdotas, historias. Bueno, Perón era eso, era además de un ser de consulta internacional. Bueno, Perón era eso, era el hombre al que todos iban a solicitarle una sugerencia, una mirada, y bueno, y en este caso Fernando Solanas, Pino Solanas y Octavio Getino fueron a lograr esta película. De esta película se pueden extraer varios fragmentos en donde Perón da cátedra realmente. Bueno, y en este caso vamos a compartir un audio en donde desarrolla cuestiones económicas y de lo que fue el pilar económico de su primer gobierno, de sus primeros dos gobiernos. Y lo hace con una simpleza enorme, habla del ciclo económico, no se pone en tecnócrata, habla en absoluto, ¿cómo podríamos decir?, criollismo, y desarrolla lo que fue el secreto de su gobierno, que es simple, que es sencillo, que es práctico y que, bueno, nos pone en una posición de antagonismo con los economistas que desde hace tantos años, yo diría más de 40, desde el advenimiento del proceso militar hasta esta fecha, lo único que han circundado por los medios de comunicación y en la Argentina son economistas hablando de distintas recetas. Bueno, Perón habla del ciclo económico, lo habla con una sencillez, como quien cuenta cómo fue a pescar a la laguna de Monte. Perón auténtico, íntimo, lo rescataron
Fernando Solanas y Octavio Getino Reitero. Hoy lo tenemos aquí, hablando de economía, de cómo estatizó los servicios públicos, de cómo creó la Marina Mercante, de cómo los ingleses fueron perdiendo terreno palmo a palmo mediante sus presidencias, sus dos presidencias, y por supuesto, lo dice muy claro en algún momento, no nos han perdonado esto los ingleses. Creo que hasta el día de hoy, estamos ya en el año 2019, cerrando la segunda década del siglo XXI, los ingleses siguen haciéndonos pasar, no solamente, siguen haciéndonos pagar, no solamente lo que Perón en su momento les hizo, sino después la guerra de Malvinas. A continuación, Perón hablando de economía, Perón hablando de lo que fue el desarrollo económico de sus primeros dos gobiernos. Aquí, en esta emisión número 9 de Historias del Peronismo, nos pueden escribir a nuestra página Facebook Historias del Peronismo. Dale clic a me gusta y, por supuesto, déjanos tu mensaje no solamente en la página, en el muro de la página, sino también en la bandeja privada. Perón, hablando de economía, del ciclo económico, de lo que fue la repatriación de la deuda externa, lo que fue la nacionalización de los servicios públicos, aquí en Historias del Peronismo de esta noche. Nos debían Inglaterra $800 millones de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años. A lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital. Es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Esa es una cosa natural. Bueno, al final yo les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes.
Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras, los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Rocca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo, y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era
directorio de Londres ya. Le dijeron el valor del libro. ¿Y cuánto es el valor del libro? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal.
Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad. Y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones, cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1.000.000 de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y lo hice por una simple razón. El dólar americano, en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice ¿cuánto vale una onza Troy? Le dirán $35. Usted saca $35 y dice, deme una onza Troy, no se la venden ahí porque ellos no venden oro. Entonces hay que ir a vender al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es falso. Los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda. Porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de esa empresa. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes
en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. ¿Cómo se pueden hacer empréstitos en esta forma? Es lo que ocurrió desde el primer empréstito que se firmó. Natural, ¿no? hijo, todos los empréstitos que han hecho ahora, todos los empréstitos que se han hecho ahora han pasado por este proceso. Bien, siguiendo con nuestra cuestión. Claro, cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Muy bien. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia.
Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Hasta aquí el general Perón, hablándonos, como anticipábamos, de economía, de lo que fue el desarrollo de sus gobiernos en materia económica y en materia de, crecimiento sin deuda y crecimiento en sintonía o en paralelo con el desendeudamiento real de la Argentina, no desendeudamiento de pacotilla, como nos han hecho creer en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo en la última década y media, hemos tenido un gobierno que su bandera era el desendeudamiento, pero resulta que al final de su tiempo, la deuda había crecido en 12 años 100.000 millones de dólares, y ni hablar de este gobierno actual de Mauricio Macri, que ha endeudado a la Argentina en 200.000 millones de dólares en 3 años y medio, ¿no? En menos de 4 años. Ni hablar de esto. Pero bueno, tanto uno como otro de baja o de alta densidad son dañinos y endeudadores del el futuro argentino, ¿no? Esto es una hipoteca. Bueno, aquí Perón habla de lo que fue realmente, y es indiscutible, un gobierno suyo que terminó con 0 pesos de deuda externa, la primera vez en la historia argentina. Y la Argentina creció y fabricó y desarrolló una industria y desarrolló una marina mercante y fabricó aviones, tractores, autos, motos, bueno, en fin, todo. Y la Argentina se desendeudaba. Bueno, hasta aquí un Perón que realmente vale el gusto escucharlo, deleitarse, y aparte con esa simpleza de abuelo consejero que realmente conmueve y emociona aún hoy, allá más de 4 décadas y media de su partida física. Señores, nos vamos. Como siempre hemos estado Juan Solito en la operación técnica y puesta en el aire, Lala Rosaic y Susana Manes en la producción, idea y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. En 7 días nos volvemos a encontrar, como siempre, por Radio 4 de Junio, por cadena imperial de emisoras para todo el país y el mundo a través de internet, www.radio4dejunio.com. Quédense que esta noche 0:30, ya en la entrada del sábado, vuelvo para hacer la madrugada de Juan Imperial, más de 9 años al aire, y a divertirnos un poco en la trasnoche. Chau, gracias, será hasta la semana.